y separados una distancia d. En este caso, la distancia que separa este dipolo eléctrico son 14 centímetros. Eso lo dijimos desde un inicio. Entonces, para que sea un dipolo eléctrico, vuelvo y repito, las cargas tienen que valer lo mismo. Tienen que tener signos contrarios y deben estar separados una distancia determinada. En este caso, la línea recta que separa vale 14 centímetros. Muy bien. Si estas cargas valieran lo mismo, pero ambas fuesen positivas o ambas fuesen negativas, entonces ya no es un dipolo eléctrico, ya no lo es. Una debe ser estrictamente positiva, como en el caso de Q1, y la otra tiene que ser negativa. Bien, ahora bien, vamos a introducir un concepto bien importante. Lo siguiente que voy a hacer solamente tiene sentido cuando voy a hablar del dipolo eléctrico. Es el único campo eléctrico en la naturaleza donde usted se le puede pedir esto. Si a usted le dicen, por ejemplo, calcule el momento dipolar, quiero señalar, apreciados estudiantes, el momento dipolar es una cantidad. La magnitud del momento dipolar se representa así. Usted le pone, el momento dipolar es un vector y se representa con la letra P, P mayúscula o P minúscula. Entonces pone el vector, como tú vas a calcular la magnitud del momento dipolar, tienes que poner las dos barras. El momento dipolar, el vector momento dipolar se representa con la letra P. ¿Cómo calculo el momento dipolar? Usted va a multiplicar la magnitud de las cargas, usted va a multiplicar la magnitud o el valor absoluto de la carga por la distancia de separación de las cargas. Vamos a hacer ese cálculo aquí rapidito. Mire, ¿cuál es la magnitud de estas cargas? 5 microcoulombs. Entonces usted tiene que poner aquí, déjeme colocarlo más acá porque el tablero ya se está haciendo insuficiente. 5, me hace falta mi tablero del 12B, que son dos tableros así grandes. De este lado tienen un tablerito que tenía de que HRP y en este lado tenían una tabla periódica. Aquí tenían los alumnos de 1985 y aquí tenían los del 2018. ¿Y qué otra cosa tenían ustedes? Una puerta aquí que tiene un huequito que todo el mundo quiere mirar, etcétera, etcétera. Llámese todos esos salones del instituto. Entonces, fíjate, tú vas a agarrar el valor absoluto de las cargas. Quiero volver a decir, el valor absoluto es positivo. Ambas cargas valen lo mismo. Por lo tanto, aquí sería 5,0 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Cuál es la distancia de separación en metros? Vamos para acá para el diagrama. Espérate un momento. Mira, la distancia de separación, espérate un momentito. Algún estudiante pondría 10 centímetros y está mal. Otro pondría 4 centímetros y también está mal. La distancia que se usa aquí, la distancia de separación entre las cargas es la suma de esas dos distancias. 10 más 4, 14, que lo debes dividir entre 100 para que dé metros. Por lo tanto, la distancia de separación aquí sería 0,14 metros. Ahora, tú agarras tu calculadora y tú multiplicas 5e a la menos 6 por 0,14. Déjame un momentito, momento. Y eso te va a dar que la magnitud del momento dipolar es 7 por 10 a la menos 7 coulomb punto metros. No hay otra unidad. Aquí sí tienes que poner aquí tienes que poner las unidades de esa manera, así. Coulomb por metro. No existe una unidad simplificada. Este sería el momento dipolar de ese dipolo eléctrico. Quiero dejar claro y vuelvo y reitero, este cálculo solo se puede preguntar cuando se está hablando de un dipolo eléctrico. En otros campos, si no son dipolos, jamás te pueden hacer esta pregunta. Esto no puede venir al caso, no. Ahora, si usted quiere hacer algo más, usted le dicen, por ejemplo, quiero señalar, jóvenes estudiantes, que la dirección
del momento dipolar en un dipolo eléctrico siempre va de la carga negativa a la carga positiva. Entonces usted pone una flecha aquí que vaya, que inicie en Q2, que es la carga negativa, y eso va a ir dirigido ¿hacia dónde? Hacia la carga positiva. Ese sería el vector momento dipolar. ¿Lo ves? Siempre en un dipolo eléctrico, el momento dipolar apunta de la carga negativa a la carga positiva. Así que tendríamos que ponerlo aquí. Muy bien. Ahora, porque creo que no voy a tener tiempo, ya me cansé también de hablar tanto. Oye, hablé mucho. El viernes vamos a calcular Tao. ¿Quién es Tao? Déjame mostrarte Tao. Está la clase rica y eso que no me tienes en el salón, te tuviera todo el tablero lleno de todo, etcétera. Y te enseñaría 1000 cosas. Al final serías un espectáculo de estudiante. No es que no lo vas a hacer acá, pero no tengo la misma magnitud, el mismo poder de la presencia. Entonces, fíjate, el momento dipolar, el momento de torsión de un dipolo no es más que la fuerza que se aplica para hacer rotar el dipolo eléctrico. Tú tienes el dipolo eléctrico aquí y tú quieres hacer que ese dipolo rote o gire. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que calcular, eso se denomina momento de torsión o vulgarmente se le da el nombre de torque. Así le dicen en algunos libros. Torque. El torque es lo mismo que el momento de torsión. Entonces, tú lo representas con esta letra griega que se llama tau. Eso así, tau. Entonces, ¿cómo calculo el momento de torsión? Sería, míralo, ¿cómo lo vas a calcular? Tú lo calculas así. Sería la fuerza eléctrica, ¿verdad? Tú vas a calcular el vector fuerza eléctrica cruz D, así. Esa es la definición. Esto es un producto vectorial. Ahora bien, ese producto vectorial usted lo calcula así. Tú lo pones fuerza eléctrica, ¿verdad? La magnitud de la fuerza eléctrica, perdón, por la magnitud de la distancia por el seno de teta. Este ángulo que está aquí, el viernes hablaremos de él. Ese no es cualquier ángulo, ese es el ángulo que se forma entre la fuerza eléctrica y la distancia de separación del dipolo. Ahora bien, dice, según la segunda ley de Newton, que usted la dio el año pasado, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero esta ecuación que está aquí, jóvenes estudiantes, es la segunda ley de Newton en el mundo de la mecánica. En el mundo de la mecánica, que es la física que estudiaste en 11 grados. Ahora, el equivalente electrostático, este que estamos considerando, la masa, el equivalente de la masa en la electrostática es la carga. Y el equivalente de la aceleración es el campo eléctrico. Y el equivalente de las fuerzas newtonianas es la fuerza eléctrica calculada a partir de ¿quién? De la ley de Coulomb. Entonces, la segunda ley de Newton electrostática es fuerza eléctrica es igual a Q por E, donde Q es la carga eléctrica y E es el vector campo eléctrico, que es decir, el efecto de una carga sobre un punto del espacio. Entonces, que te quede claro, alimenta tu conocimiento científico. F igual a masa por aceleración es la segunda ley de Newton en el mundo de la mecánica, parte de la física que estudia el movimiento. Y la ecuación fuerza igual a Q por E es la segunda ley de Newton, pero en el mundo de la electrostática. Muy bien, dicho eso, apreciados estudiantes, el tau, el momento de torsión, usted va a reemplazar esto que está aquí. Entonces te va a quedar la carga, el valor absoluto de la carga por el valor absoluto del campo eléctrico por la distancia de separación por el seno de teta. Sabiendo que el seno de teta, o sea, este ángulo que está aquí, es el ángulo que se forma entre el campo eléctrico y la distancia de separación. Por hoy, y solo por hoy,
Yo voy a dejar esto hasta aquí. Solo lo voy a dejar